Así es. ¿Eso qué cosa nos está revelando? Estamos ante un panorama que si lo evaluamos desde el punto de vista ético, más allá de las normas que existen, las cuales probablemente se están cumpliendo, porque aparecen en el presupuesto. Y si están en el presupuesto, eso está justificado. El problema es por qué se incluye en el presupuesto ese tipo de gastos que riñen con la frugalidad o con la austeridad con la que deben administrarse los recursos públicos. Ese tema de la austeridad y la frugalidad es el que tenemos que apuntar. ¿Por qué ocurre? Porque no tienen el perfil de competencias necesario para gestionar los fondos públicos. Muy buenos días, Nicolás. El día de ayer el programa Panorama ha denunciado que bajo el rubro de consumos de centro de costos por mes, que supuestamente está registrado a nombre de cada parlamentario, se han comprado pizarras estas de vidrio templado, frigobares, pero encima con sobreprecios, ¿no? O sea, pagando bastante por encima de lo que podrían ser encontrados estos productos en el mercado. ¿Por qué ocurre esto, César? O sea, ¿cuáles son los límites? No hay un límite de a qué tiene derecho un congresista que accede al cargo. Bueno, en principio, Nicolás, eso está previsto en el presupuesto del Congreso que se aprueba el mes de noviembre de cada año y que luego se promulga por el presidente de la República. Todo eso tiene previsión. Si no existiera esa previsión, obviamente se incurriría en una falta, sino en un delito de malversación de fondos. Yo asumo que no se ha hecho la evaluación anterior, que es la de la etapa de formulación del presupuesto donde aparece este tipo de gastos. Pero si tú me preguntas cuál es la causa de que esto ocurra, me temo que nos estamos enfrentando a un problema de carácter médico y la especialidad médica que trata este tipo de temas es la oncología. Si estamos en un caso de cáncer, estamos viendo que hay una metástasis porque de un fenómeno se pasa al otro y al otro y al otro. Y lo que hacen los medios, como en tu caso, es poner la puntería a casos que merecen la atención para que observemos que ese tipo de cosas no deben ocurrir. Entonces, si los medios están actuando, la única alternativa que tenemos es que los medios no procedan con carácter piromaníaco. Es decir, que esto ocurra con propósitos eminentemente pedagógicos para determinar qué es lo que hay que hacer. Mi rol, tú me invitas a tu programa para conversar sobre este tema. Yo no soy oncólogo, pero sí sé que existen medios para poder solucionar este problema, no ahora, porque ahora el enfermo está en su etapa final y va a durar hasta el año 2026, cuando su vida se extinguirá. Pero lamentablemente, si no tomamos previsiones, nos vamos a reventar peor el año 2026. Mira, estamos a 2 años del próximo proceso electoral, cuando los partidos tienen que proponer a los candidatos entre los cuales tenemos que elegir. Vale la pena, como lo estás haciendo tú, yo lo he observado en tus programas, llamar la atención sobre el rol de los partidos políticos. Ahora es cuando debemos ver, dentro de estos 2 años que quedan, donde los partidos deben estar capacitando a quienes van a postular el año 2026 como candidatos, ¿qué están haciendo? Un programa de capacitación no se produce de la noche a la mañana. En 2 años sí se puede conseguir algo. La pregunta es, ¿qué están haciendo para que en estos 2 años haya una malla curricular, haya profesores adecuados y haya entrenamiento solvente y una evaluación apropiada en materia cognitiva y en materia ética para evitar el mismo mal frente al cual nos encontramos y que luego, si es que no tiene remedio ese mal, tendremos nuevamente que recurrir al oncólogo para el periodo 2026-2031? Claro, pero el tema también es un mínimo de reglas de juego, ¿no es cierto? Porque lo que ve uno es como es decir, la sensación que recibe la sociedad es que los congresistas están tratando de sacar el mayor provecho personal posible de su función. Es decir, están ocupados en esto, ¿no? En tener gollerías, en tener... O sea, y normalmente en otros países los congresistas viajan en transporte público. Hay países escandinavos, entiendo, donde, por ejemplo, los congresistas que son del interior no se alquilan casas. El Congreso tiene un hotel donde se alojan mientras
les toca cumplir su función en la capital o donde está la sede parlamentaria. Y los honorarios parlamentarios son mínimos y todos los otros gastos salen de su bolsillo y de sus partidos, no del aparato del Estado como nos ocurre acá. Así es. ¿Eso qué cosa nos está revelando? Estamos ante un panorama que, si lo evaluamos desde el punto de vista ético, más allá de las normas que existen, las cuales probablemente se están cumpliendo porque aparecen en el presupuesto, y si están en el presupuesto eso está justificado. El problema es por qué se incluye en el presupuesto ese tipo de gastos que riñen con la frugalidad o con la austeridad con la que debe administrarse los recursos públicos. Ese tema de la austeridad y la frugalidad es el que tenemos que apuntar. ¿Por qué ocurre? Porque no tienen el perfil de competencias necesario para gestionar los fondos públicos. Y eso debe asegurárnoslo el partido político que nos propuso a esos candidatos. Así de sencillo. César, tenemos que ir a la pausa. Te rogaría que te mantengas conectado, porque precisamente de esto, de lo que acabas de hablar, es sobre lo que quiero que conversemos. Es decir, sobre la responsabilidad de los partidos en lo que tenemos, ¿no? Como oferta parlamentaria. Por favor, mantente conectado, regresamos contigo inmediatamente. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y un especialista en temas parlamentarios y constitucionales. La agenda, César, que viene al Congreso es horrible, simplemente. Es decir, ya tengo, por ejemplo, acá en la lista lo de los mochasueldos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? Hoy día se ve el caso de Edgar Tello. No puede ser, César. No hay derecho en un país tan agobiado de problemas, pero tan lleno de posibilidades por el otro, que esta sea nuestra agenda, ¿no? No hay derecho, César. ¿Qué hay que hacer? Dime tú. ¿Qué hay que hacer para cambiar Nicolás, Y tú has dicho, acá hay una responsabilidad de los partidos. Sí. Mira, no sé si hago mal en recordarnos ese dicho que tenía un maestro nuestro, el hermano Alberto, que nos decía: así lleves tú al burro a beber agua. Si el burro no quiere beber, no beberá. ¿Qué más podemos hacer? Estamos diciendo y delatando las cosas, estamos denunciando lo que está ocurriendo, pero no se aprende. Si no aprendes, estás ante una persona necia o torpe que, por más que escucha, no enmienda su comportamiento porque no tiene disposición y menos aún voluntad para realizar los correctivos, para indignarse de su propio comportamiento. ¿Cuándo empieza todo esto? Con el famoso individualismo que empieza el año 1988, cuando se reconoció a cada congresista la posibilidad de tener una oficina y tener personal. A partir de ese momento, la degeneración empieza, porque se comenzó a abusar de tener una oficina, era más o menos reducida, y de un asesor y una secretaria. Mira tú la cantidad de personal de confianza que tienen, y mira lo que está ocurriendo con las oficinas, que cada vez, yo no sé si en algún momento recordarás que hubo también una denuncia del caso de un congresista o de una congresista que quiso mandar poner un jacuzzi dentro del espacio de la oficina que tenía a su cargo en el Congreso. Entonces, si te das cuenta que hay esa predisposición hacia la suntuosidad, en lugar de ser austeros y frugales, ¿qué tipo de ejemplo nos está dejando? Nos está dejando el caso de que quienes están llegando al Congreso se comportan como muchos de nosotros como peruanos, que apenas tienes tú un pequeño recurso, lo dilapidas. Y la dilapidación es contraria totalmente al bien y a los valores públicos. Estamos en esa situación. ¿Cómo corregirla? Lamentablemente, si el burro no quiere beber agua, no va a beber. Ahora, el tema es el siguiente: el nivel de lealtad que tienen estos congresistas electos por sus partidos es más o menos igual a cero. Ninguna, no tienen por qué. Y eso te lleva a la interrogante de qué es lo que los une. ¿Qué es lo que une a estas personas que están reunidas alrededor de una bancada en el Congreso representando un partido político que supuestamente tiene un ideario, tiene un sueño, un plan para el Perú? No tienen, César, no tienen. Algunos de ellos pagaron por estar ahí. Y digo algunos y soy bondadoso, porque creo que son muchos pagaron por estar ahí. O sea, tuvieron que pagar una especie de cupo para lograr su lugar en el Congreso.
Entonces, lo que hay que cambiar entonces no son los congresistas, es a los partidos. Es correcto. Eso es lo mismo que tú me has escuchado decir a mí cada vez que hemos conversado de estas materias, mi querido Nicolás. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema no son, ya sabes que es de más fijarnos mucho más en el Congreso, porque lo único que vamos a detectar es cómo se está metastaseando la corrupción a través de todo el sistema que está diseñado para que funcione mal. Entonces, lo que hay que hacer es que funcione bien. ¿Cómo consigues que funcione bien? Que existan líderes y partidos que tengan una visión del Perú. ¿Qué visión del Perú tiene cada uno de los partidos? No tienen visión. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? No los tenemos. Cuando postulan, al ciudadano no le interesa tampoco los programas ni los planes que tengan los partidos. Lo que hace el ciudadano es comportarse de una manera mecánica y elige al tuntún entre quienes se están proponiendo como candidatos. Esa es la otra parte del problema. Son los partidos y somos nosotros con las deficiencias que tiene la calidad de nuestra ciudadanía. Para ser ciudadano no basta con tener un DNI. Todos tenemos un DNI, pero el DNI también lo tienen los pendejos, los corruptos y los ladrones. Entonces, ¿qué cosa hace que nos diferencie para ser una república? Lo que nos diferencia es que haya cierto espíritu de colaboración y de comprensión, de que antes de mi bien personal, privado y particular, está el bien público, el bien común. Si no soy capaz de pensar en eso, no soy ciudadano, pues, porque no estoy cumpliendo con una virtud elemental en la vida política. Primero, preocuparme por mi comunidad a la que yo pertenezco y con la que me identifico. Si no me identifico correctamente con mi comunidad, estoy de más. Simplemente soy un parásito, un individuo que lo que busca es ganar beneficios y evitar gastos. Eso es todo. Me encanta que uses este espacio para desahogarte tú también, mi querido César. Por lo menos ayuda, ¿no es cierto? Tengo que terminar con dos preguntas bien puntuales, ¿no? Este tema de los mochasueldos, ahora es el caso de Edgar Tello, ¿tienen que ser desaforados? ¿Qué mayor discusión? Las evidencias están ahí puestas sobre la mesa, ¿no? No hay mucho que discutir. Bueno, ya no tienen inmunidad. Si no tienen inmunidad, lo que procede es, ante el recorte de sueldos y ante la denuncia presentada, que proceda directamente la Fiscalía, inicie el proceso judicial y que se actúe con las sanciones que corresponda de acuerdo al Código Penal. Lo que no es lo mismo respecto de otros casos en los que se está comprendiendo inadecuadamente el rol de algunos congresistas, como el caso de la señora Digna Calle, por ejemplo, que se le atribuye la falta de abandono del cargo. Ahí hay, creo yo, una deficiencia en la información sobre las normas y por qué es que el órgano competente le sigue otorgando una licencia sin la advertencia de que será la última vez y que ya no puede prorrogarla más. Me hace recordar mucho el caso que ya conocimos del periodo 85 al 90, cuando Alfredo Barnechea, en discrepancia con la política estatista de Alan García de entonces, él dejó de asistir al Congreso, dejó de ir a la Cámara de Diputados. No podía pasar nada porque su cargo era irrenunciable. Lo mismo que ocurría con Javier Vallarriestra, que también quiso renunciar al cargo porque no se sentía cómodo, pero de acuerdo a la Constitución, el cargo es irrenunciable. Entonces, no había solución a ese problema tampoco. Es decir, Digna Calle lo que está haciendo es uso de una licencia sin goce de haber, o sea, no está, pero está obligada a participar en las sesiones. Pero por el otro lado, el Congreso no la puede sancionar por estar de fuera acuerdo del al país. Reglamento, existe una sanción respecto de los congresistas que, estando obligados a participar en una sesión, no están. ¿Cuál es la sanción? Se te descuenta de tu sueldo de acuerdo al número de veces que deberías haber estado presente en la sesión para votar y no lo estás. Eso está previsto en el artículo 22 del Reglamento del Congreso. Esa es la sanción. Pero si la señora, no obstante tener licencia justificada para no asistir, porque le ha sido otorgada por el órgano competente, que es el Consejo Directivo, ella además está interviniendo de acuerdo a la modalidad remota que el propio presidente del Congreso es con la que convoca a los congresistas, entonces está cumpliendo lo mejor que puede dentro de las limitaciones. Que si ella está en el extranjero, en Florida, en donde se quiera, en Bonn, en Madrid, donde sea, no interesa ni haciendo qué, lo que cuenta es que ella está tratando de cumplir de acuerdo a como puede, de la misma manera que ocurre cuando un ministro pide licencia para no actuar como congresista.
pero cuando quiere ir al Congreso para votar, puede hacerlo y eso lo habilita. Es lo mismo que ocurre con la señora Digna Calle. Obviamente sería deseable que no pase tanto tiempo fuera, eso sería lo deseable, pero quien debe remediarlo es el Consejo Directivo, señalándole, señora, estas licencias que usted está prorrogando desde el mes de enero, será la última vez que se lo concedamos por estos 30 días que nos lo solicita, pero tenga usted presente que debe apersonarse al Congreso para cumplir presencialmente Ya, su labor. Eso no lo hace. y si no lo hace el Congreso, porque lo que está claro es que Digna Calle no quiere seguir en el Congreso y no existe el mecanismo de la renuncia, ¿no? No existe la renuncia, pero bueno, si es que ella prefiere desempeñarse de manera remota, es porque existe la habilitación y autorización que el presidente concede cuando cita a los congresistas para que la sesión sea con carácter remoto o mixto. Entonces, si existe esa posibilidad, ella la puede utilizar. La otra opción sería que las sesiones no sean remotas ni mixtas.